acompañado, Señor. Te pido que ahora nos ayudes a centrarnos en tu presencia, Señor, nos ayudes a olvidarnos de todas las preocupaciones de la semana y de todo lo que tenemos que hacer durante el fin de, Señor. Que nos ayudes a tener un tiempo por y para ti, Señor. Nos ayudes a cantarte, a entregarte nuestra alabanza y lo mejor de nosotros, papá. Gracias, Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Mi alma está rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenas.
papá, gracias, Señor. Gracias porque con tu sacrificio, Señor, nos diste una nueva vida, Señor. Nos hiciste libres, Señor. Nos diste libertad para poder cantar, para poder alabar, para poder acercarnos a ti, Señor, con todos nuestros fallos, con todas nuestras cargas y entregártelas a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa libertad. Gracias por esa sangre que nos perdonó, Señor, que nos purificó, Señor, y que nos hizo libres, Padre. Gracias por esa libertad, Señor. Gracias porque en ti somos totalmente nuevos, Señor. Tú nos haces nuevos cada día, Señor. Gracias, papá. Gracias porque podemos gritar a los cuatro vientos que tú estás con nosotros, Señor, que tú eres nuestro Padre en el cielo, Señor. Gracias, Señor.
Pues hola a todos de nuevo. Seguimos con nuestros programas sobre los secretos del Apocalipsis. En esta ocasión vamos a comenzar, que supongo nos llevará también 2 sesiones, porque el tema da para mucha cancha, ¿sí? Y por supuesto, antes de comenzar, saludar a nuestro hermano y amigo, el pastor Fernando Ramírez, de Ciudad Real, la iglesia La Roca, que tan amablemente se ha dispuesto para que a través de estos programas exploremos un poquito estos últimos tiempos, esta última hora que estamos viviendo. Fernando, un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por allí? Gracias, Miguel. No, pues es una alegría, estar en esta tercera sesión. Yo, fiel a mi tradición, no quiero hacer publicidad, pero bueno, sin café es imposible agradar a Dios. Y bueno, es una alegría poder estar aquí, compartir este tiempo juntos y estar explorando todos estos asuntos que son tan importantes, ¿no? Tan relevantes y de tan actualidad. Así que gracias por la oportunidad, de verdad que sí, claro que sí. Qué bueno, las gracias a ti también, sí. Recordar a todos aquellos, y sí lo estuvimos comentando Fernando y yo, a todos aquellos que están siguiendo estos programas, que cualquier pregunta, cualquier cuestión, por favor nos la hagan saber, y cuando terminemos todos estos programas, que serán 7, 8 más o menos, pues tendremos un último programa para aclarar todas esas dudas. Iremos viendo las preguntas, las comentaremos, y con mucho gusto, porque de lo que se trata es que salgamos edificados, salgamos con ideas claras, salgamos reafirmados en lo que ya creemos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tan especiales, y que necesitamos estar bien agarrados a nuestro Señor y a lo que su palabra nos dice con respecto a ello. Así es. Este programa, tal como estábamos hablando, estos 2 próximos programas lo vamos a titular Tiempos y Sazones. ¿Sí? Tiempos y Sazones. De la última hora. De la última hora. Tiempos y sazones de la última hora. Y luego hablaremos de la diferencia entre últimos tiempos y última hora, que hay que también puntualizarlo. Así que, nuevamente, y antes de comenzar la batería de preguntas, bienvenidos a todos. De hecho, comentábamos antes, ¿verdad, Miguel? Que ya tenemos una. No vamos a decir cuál, pero ya teníamos una, que ya tenemos ahí, empezamos con como dices, nuestro banco de preguntas. Va a ser buenísimo ese programa, va a ser muy, muy bueno. Sí, claro que sí. Y en esta ocasión, estos 2 próximos programas, como ya hemos dicho, Tiempos y Sazones de la última hora, y vamos a comenzar con ello. Porque en primer lugar, Fernando, yo te quería preguntar, todos nos estamos haciendo la pregunta que quizás puede sonar a lo que ya los discípulos de Jesucristo, allí en el libro de Hechos, capítulo 1, los versos 6 y 7, se hacían. ¿Restaurarás tú el reino de Israel? ¿Cómo podríamos? ¿Cuándo regresará Cristo? Porque la pregunta sigue siendo la misma. Todo va en torno a esa segunda venida. Y yo creo que era lo mismo que también ellos se preguntaban. Fernando, ¿cuándo regresará? ¿Qué podemos decir al respecto? Muy bien. Pues me río, ¿no? Lo comentábamos antes y yo creo que los que llevamos cierto tiempo en el Señor lo hemos dicho, en el sentido de que todas las generaciones a lo largo de la historia de la Iglesia hemos creído, y digo hemos, primera persona del plural, nos incluimos, hemos creído que Cristo regresará en nuestra generación. Sí. ¿Por qué? Pues porque es un anhelo del Espíritu. Apocalipsis 22 nos dice que el Espíritu dice ven, y también la Iglesia, ¿no? También ahora somos novia, Apocalipsis 19 nos habla de las bodas del Cordero y seremos esposa. Entonces, el anhelo natural del corazón de la Iglesia como novia y futura esposa es anhelar y desear fervientemente que el novio, en este caso Cristo, el Hijo de Dios, regrese. Así que aquellos que pertenecen verdaderamente a la Iglesia tienen ese anhelo. Por eso todas las generaciones lo hemos creído. Pero es que también el Espíritu lo dice. Así que
cualquier persona espiritual que no es carnal, que no está distraída, sino que es espiritual, está anhelando y se está preguntando y se está cuestionando y ocupa espacio en su mente y en su corazón este asunto del regreso, el regreso de Cristo. Así que si tenemos ese anhelo, significa que formamos parte de la iglesia verdadera de Cristo. Del equipo, y que también formamos y que somos espirituales, que no estamos distraídos ni nada de esto. Dicho esto, porque creo que es muy, muy importante, muy interesante, y porque es normal. No es que todos hayamos estado equivocados. Yo creo que en cierta medida todos estamos acertados en ese sentido. Es muy normal, muy natural que la novia quiera ver al novio y del espíritu a una iglesia espiritual fluya en ese deseo. Y dicho, volviendo a lo que comentabas de Hechos, se me hace súper interesante lo que comentas, porque la misma pregunta que nos hacemos hoy, 2000 años después, es la misma pregunta que se hacían los discípulos cuando ya Cristo había sido crucificado, había resucitado, y antes de ascender para sentarse a la diestra del Padre, pues los discípulos le hacen esa pregunta, es decir, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Es decir, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a juzgar a las naciones? Ya has muerto, ya has dado tu vida en la cruz. Pero todo esto, ¿cuándo se va a ver de una manera física, visible, tangible? Y ahí encontramos la respuesta de Jesús. Dice, no os toca a vosotros saber ni los tiempos ni las sazones en cuanto a la venida del Señor y cuándo se restaurará, porque al final ese anhelo que ya tenían esos discípulos los tenemos nosotros. Anhelamos ver el regreso de Cristo y anhelamos que el Señor venga para establecer su reino, ¿no? Juzgar a las naciones, y que obviamente nosotros pues podamos estar con Él por la eternidad. Así que en Mateo 24, 36, cuando Jesús está hablando de las señales, de los tiempos, de las sazones que van a estar envolviendo su regreso, Él dice que la hora y el tiempo nadie lo sabe, ¿verdad? Tú me comentabas antes lo que decían algunas versiones, ¿no? Es verdad, o sea, porque hay versiones normalmente que dicen ni los ángeles del cielo, pero hay manuscritos que dicen ni los ángeles del cielo ni el Hijo. Y esto me llamó la atención, porque claro, hay mucha gente que se pregunta, entonces, si no lo sabe el Hijo, entonces el Hijo es Dios, no es Dios. Entonces, ¿podríamos aclarar un poquito eso? Ok. Súper. Hablamos de que hay ciertas cosas. Dios nos va a dar una imagen y me viene la palabra en inglés, ¿no? Para los que entiendan inglés, esa fotografía o panorama amplio. Para estar alertados, pero los detalles del momento y todo eso, luego lo veremos un poquito más adelante, es que quedan un poco como ocultos, quedan un poco como velados. Y ahí Jesús en Mateo 24, 36 dice, la hora, dice, nadie lo sabe. Eso le corresponde única y exclusivamente al Padre. Ni los ángeles y, como dices, algunos manuscritos, ni el Hijo. Ahora, ¿por qué Jesús diría eso? Bueno, lo está diciendo, lo debemos entender. Y vamos a dar una explicación desde el punto de vista teológico, pero también desde el punto de vista de los usos y las costumbres. El contexto y a quién se está dirigiendo él. Eso es, el uso y la costumbre de la época, como tú dices, teniendo en cuenta la audiencia. Ajá. Ahora, desde el punto de vista teológico es sencillo. Cristo está hablando desde su naturaleza humana, desde su humanidad. No está para nada negando su deidad, no está para nada negando su divinidad. No, debemos tener en cuenta que en Filipenses 2, cuando nos habla de que Cristo se despojó a sí mismo, esa kenosis famosa, importante, pues él no, al despojarse a sí mismo, él no pierde su naturaleza divina, sino que adquiere... Nunca dejó de ser Dios, nunca ha dejado de ser Dios. Sino que en su ministerio aquí en esta tierra, en su encarnación, él adquiere esa naturaleza humana. Entonces Jesús es una persona, pero con dos naturalezas, la divina y la humana. Y en su ministerio humano, terrenal, Cristo hace muchas declaraciones que, si no entendemos esto, pues pueden llegar a ser sorprendentes. Una, por ejemplo, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno que es Dios, ¿no? O el Padre? Cuando se nos habla de que el enviado no es mayor
que aquel que envía, que es su Señor. Entonces está hablando de que, y sabemos que Jesucristo es coigual en su deidad y en su divinidad con el Padre y con el Espíritu Santo, pero está hablando desde el punto de vista de su humanidad y de su ministerio terrenal. Entonces está diciendo, como diría muy bien en Juan, capítulo 5, yo hago la voluntad de mi Padre, lo que veo hacer a mi Padre y lo que oigo decir a mi Padre es lo que yo hago y es lo que yo digo. Entonces, en ese contexto de sujeción, está diciendo, eso no me pertenece a mí, le pertenece al Padre. Desde el punto de vista teológico, esa explicación podríamos dar. Desde el punto de vista de los usos y las costumbres, es que cuando Cristo está hablando de su segunda venida, su regreso, digamos, sí. Y Jesús viene pues por la iglesia, viene por su pueblo, viene por su amada, viene para unirse. Ahora, este asunto de la hora de ese encuentro entre ese hombre y esa mujer que estaban desposados y estaban esperando a formar familia, eso era una prerrogativa, le correspondía o pertenecía única y exclusivamente al padre. Al padre de familia. Ajá. Claro, al padre de familia. Cuando había una parejita que estaban desposados, el padre cogería al hijo y le diría, mira, te doy un terreno, construyes una casa, siembras en ese terreno, y en ese terreno también tienes ganado. Y cuando ya el padre viera que todo estaba listo, él tomaría al hijo y toma la decisión, exclusivamente tomaba la decisión, ya estás listo, ahora vamos por ella. Eso es, pues ese momento no lo decidía el hijo, ese momento lo decidía el padre de familia, que él tomaba al hijo y se iba a la casa de la desposada, de la novia, para ya unirse en matrimonio, ya vivir bajo un mismo techo en una misma casa. Es exactamente lo que va a ocurrir aquí. Cuando el padre decida, ahora ya está todo listo, pues dirá al hijo, ahora es tiempo pues para que regreses en este caso a la tierra, para unirte pues a la novia, a la iglesia, a la esposa, ¿no? Aleluya, estamos esperando ese tiempo. Pero es bueno aclarar esto porque nuestro Señor Jesucristo vivió en un contexto, ¿sí? Claro. Humanamente era judío, estaba hablando con judíos y estaba en medio de una sociedad con sus normas, sus costumbres y su manera de ver la vida. Qué interesante, muy bien. También vemos, Fernando, por ir avanzando, que aquí en Hechos 7, en tiempos y sazones, en el griego tiene que ver con cronos y kairos. ¿Qué podríamos hablar? ¿Qué podríamos decir con respecto a esto? Pues tú me decías, dice, ¿cuándo va a regresar Cristo? Nadie lo sabe y sabemos que es algo que le corresponde solamente al Padre. Entonces nadie puede poner, cuando dice la palabra cronos, se refiere a ese tiempo cronológico de un calendario. Si alguien viene diciendo, Dios me ha dicho que Cristo va a regresar el 10 de agosto del 2022, sabemos que es un falso profeta, que es un falso maestro. Como de hecho ya ha habido muchos en distintos grupos religiosos que han dado fechas exactas y se han equivocado totalmente confundiendo a la audiencia. Ajá. Y ahí tenemos que ser tajantes. Si alguien se atreve a decir, sea quien sea, a poner una fecha en el calendario, eso es un falso profeta, es un falso maestro. Te comentaba hace tiempo en Cristo para las Naciones, en el Instituto Bíblico, un compañero mío coreano pertenecía a una secta que estaban convencidos que Cristo vendría en el verano del 92. Salió de hecho en las noticias aquí en España que fueron al campo, habían vendido sus casas, sus posesiones, habían caído en un radicalismo y fanatismo atroz y estaban en el campo mirando al cielo para que Cristo regresara. ¿Por qué? Porque cayeron en este engaño, en este caso del enemigo, en esta falsa enseñanza y falsa profecía. Entonces, el tiempo nadie lo sabe en cuanto al cronos. Y luego, kairos, se habla más de la circunstancia, de los momentos, ¿de acuerdo?, que van a envolver este tiempo. Y tampoco ahí sabemos el momento, la circunstancia exacta, ¿no? Entonces, el momento preciso. Tampoco lo sabemos. Bueno, lo veremos un poquito más adelante, pero el momento exacto en el calendario y decir esta circunstancia y esta situación es lo que viene profetizado, predicho ya, anticipado en la Escritura para la segunda venida de Cristo,
y quererle poner un nombre y un apellido a esa circunstancia, cuidado, porque lo mismo la gente, igual que se ha equivocado a ponerle una fecha en el calendario, la gente que le ha puesto nombres y apellidos a las circunstancias que vienen descritas en la Biblia, a veces eso les ha llevado a un error o es muy peligroso, claro. Y las consecuencias que traen esos errores. También por ir ahondando en esto de los tiempos y demás, yo no sé si tú has escuchado muchas veces, estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Y yo creo, como hemos estado hablando antes, que deberíamos de dar una puntualización para todos aquellos que nos escuchan sobre los términos últimos tiempos, última hora, de ahí esa parábola, ¿verdad?, de los trabajadores de la última hora. ¿Qué podemos hablar al respecto? ¿Qué podemos dejar claro que son los últimos tiempos y que es la última hora? Muy bien, pues mira, pues ahí vamos a entrar en este asunto también un poco de teológico si quieres, pero creo que muy comprensible. Algo que comentábamos al principio, queremos siempre aterrizar todo esto a un nivel muy pastoral, muy práctico. Los últimos tiempos, si quieres, Miguel, te lanzo la definición, la propuesta, la proposición y luego la argumentamos. ¿Te parece bien? Sí, entonces, estupendo. Los últimos tiempos es el periodo comprendido entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Esos son los últimos tiempos. Entre la primera y la segunda, los siglos que haya son los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por varias razones. Una, porque después de que Cristo venga, entonces todo será consumado, habrá un juicio final y entraremos en la eternidad. Ya no habrá más tiempos. Entonces, ya después de la segunda venida de Cristo, no puede haber más tiempo. Entonces, ahí se concluye todo. Se concluye todo, claro. Claro. ¿Y por qué comienza después o comienza con la primera venida de Cristo? También muy sencillo. Porque cuando Cristo muere, sabemos que resucita. Y cuando Cristo resucita, sabemos que Él asciende. Y sabemos que cuando Él asciende, Él se sienta a la diestra del Padre. Y ahí, cuando se sienta a la diestra del Padre, comienza el tic-tac, tic-tac. En el reloj de Dios, la cuenta atrás. A partir de hoy, ¿de acuerdo? De ese momento, ya empieza una cuenta regresiva, una cuenta atrás, que empieza en esos últimos días hasta que se consume y se materialice en el regreso de Cristo Jesús. Así claro, que esto, claro, tenemos que ver que nosotros somos muy limitados por de alguna manera apoyar, decía Pedro, que para el Señor un día son como 1000 años. O sea, el Señor tiene un concepto del tiempo y del espacio que nosotros no lo tenemos. Nosotros estamos muy, muy, muy limitados. Nuestra existencia es muy corta y por eso se nos hace, por llamarlo de alguna manera, un mundo de grande. Pero el Señor lo ve de otra manera. Así que ya vemos que los últimos tiempos es el periodo que va desde que Cristo consuma su propósito aquí en la tierra, está sentado ya a la diestra del Padre y ahí, como tú bien has dicho, el Señor ya le da al tic-tac del reloj del tiempo. Y ahora hasta su segunda venida, donde se consumará todo el plan de Dios. Esos son los últimos tiempos del hombre, de la humanidad. Sí. Sentido. Y ahora, ¿la última hora qué es? Pues la última hora podríamos decir que dentro de esos últimos tiempos, decíamos al principio, todas las generaciones hemos creído que estamos en esa última hora. Sí. Ahora, no podemos afirmar categóricamente ni de manera dogmática, inflexible, que nosotros estamos en esa última hora, pero sí que podríamos decir que nosotros sí que estamos mucho más cerca de esa última hora y de la venida del Señor de lo que estaban hace 500 años o 1000 años o las generaciones que nos han precedido, ¿no? Esa última hora, digamos, pues sí que tiene que ver con todas esas señales y todos esos sazones y todas esas profecías que se han de cumplir. Y esa última hora sí que ya el Señor también se encargó de decir, bueno, todo esto va a estar ocurriendo y se va a estar dando en el mundo antes de que el Señor venga. Así que esa última hora nos apunta obviamente más a esos momentos, ¿de acuerdo? Cristo podría decir, incluso esos dolores, ¿no? Principio de dolores, esos primeros dolores de parto y demás, que ya va anticipando que el Señor regresará y que el Señor está
está sí. Pronto, ¿no? a su venida, a su segunda venida. Y estábamos hablando que dentro de esa última hora hay una señal ya en lo que nos toca a nosotros en la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia apóstata, esa iglesia tibia que tristemente se está dando como nos habla Pablo ahí en Tesalonicense, o Juan escribe allí en Apocalipsis, eso lo estamos dando. Pero hemos estado hablando de tiempos y sazones. Y dentro de esas sazones ahora vamos a entrar a lo que nos toca al hombre. Lo que le toca al hombre. Estamos hablando de señales, estamos hablando de fenómenos externos, de situaciones que se dan, pero también estábamos hablando de que el hombre en esta última hora, Pablo sobre todo, relata mucho cómo sería, cómo dice la palabra, cómo podemos a través del carácter del hombre o lo que sería el hombre en ese tiempo, ver también ahí señales de que el tiempo está cerca. Claro, fíjate, creo que es muy interesante lo que comentas, porque viene a completar. Claro, estábamos hablando antes un poquito hemos hablado del calendario, del Cronos, hemos hablado un poquito del Kairos, cómo el Señor nos da una panorámica de su regreso, obviamente, de que su regreso es literal, ya lo vimos en las sesiones anteriores, pero nos deja ciertas cosas veladas para que estemos velando, nunca mejor aplicado verbo aquí. Nos habla de que los sazones y los momentos exactos no lo vamos a saber, o esas ocasiones, o esas circunstancias o situaciones, pero sí que nos da esas, nos habla, como bien decías en Mateo 24, nos habla desde un cambio climático, de enfermedades, de cataclismos, terremotos, guerras, nación contra nación. Tú falsos profetas, falsos maestros. Falsos profetas, falsos maestros. Tú apuntabas acerca de una apostasía. Solo antes de entrar a los hombres, lo que comentabas de Apocalipsis en la Odisea es muy curioso, porque hay algunos que ven o interpretan, por lo menos se me hace muy interesante esta interpretación, y ven cómo las 7 iglesias del Apocalipsis representan a etapas o a periodos de la historia de la iglesia en su devenir, ¿no? Histórico, y es curioso porque la Odisea, que es la última, sabemos, Apocalipsis 3, es la última de las 7 iglesias de las que reciben de los que reciben ese mensaje. Pues es curioso porque la Odisea, fíjate, Miguel, la Odisea, el nombre es un nombre que está compuesta de 2 palabras: Laos, que significa pueblos, y Dike, que significa juicio. Se podría traducir como juicio de los pueblos, como juicio de las naciones. Interesante. Es súper, súper interesante. Entonces, se nos habla de que en ese tiempo, cuando el Señor regrese para establecer su reino y juzgar a las naciones, se nos describe una iglesia tibia, ¿sí o no? Ajá. ¿Verdad, Miguel? No solamente tibia, Fernando, es que fíjate en lo que el Señor está diciendo: estoy a la puerta y llamo. O sea, si está a la puerta y llamo, es que no está en la iglesia, está a la puerta, pero como apóstata. Que la iglesia, exactamente. Y es triste, ¿eh? Sí. Entonces, fíjate, habla de una iglesia tibia, de una iglesia apóstata, coincide muy bien con lo que Cristo estaría diciendo, y también Pablo a los tesalonicenses. Y luego la razón de esa tibieza tiene que ver con la prosperidad. Y yo creo que aquí se nos encienden las alarmas, ¿no? Y las luces. Sí. Porque tiene que ver con la prosperidad. Una iglesia que ha sido prosperada y que se ha enriquecido tanto que ha dejado a un lado lo más importante, que es la persona y la comunión y la presencia de Cristo Jesús. Entonces, su corazón se ha ido tras otro Señor, que es
Mamón, ¿vale? El dios de las riquezas, del dinero, sí. Y se ha ido tras eso y se ha vuelto una iglesia tibia, idólatra, apóstata, y hoy en día coincide mucho con lo que estamos desgraciadamente viendo, como sí, un sector de la iglesia se ha ido y se ha vuelto una iglesia tibia, adulterada, apóstata, tras el asunto de la prosperidad, sí, ¿verdad? Porque fíjate, naciones que han bendecido desde el punto espiritual, desde el punto cristiano al mundo, como ha sido Estados Unidos y tantos misioneros, dicen estadísticas, no digo nombres de aquellos que las dicen, que incluso puede llegar en Estados Unidos a un alarmante 70% de iglesias que están mirando el tema de la prosperidad, que están envueltas en ese bucle, y que a mí me da mucha tristeza. No tristeza, a mí me da coraje, Fernando, me da mucho coraje. Es lo que están haciendo con el Evangelio. Pero efectivamente es así como tú has apuntado, una iglesia apoyada en sí mismo, aunque en aquel tiempo es verdad, la fábrica de colirios, de lana, todo lo que tenía era muy próspera, la Odisea, pero tiene que ver con lo que ahora, yo escuché una vez que el diablo, después de tantas tretas a ver cómo confundía a los cristianos, llegó a decir, ahora los voy a prosperar, ahora voy a dejar que prosperen mucho, y ahí muchos han caído y nadie está libre de esto, ¿verdad? En esa trampa de la vida cómoda, de la vida fácil y del materialismo tan brutal que estamos viviendo. Pues eso es parte de esas señales, ¿no? Igual que en Daniel se profetiza que el mundo, y ahora entramos al tema de los hombres, el mundo será prosperado y habrá un desarrollo y un avance en cuanto a la ciencia, al conocimiento y a la tecnología. Lo estamos viendo, o sea, nunca ha habido un avance en cuanto a la ciencia, el conocimiento y la tecnología como hoy. Estamos hablando de una manera exponencial. Bueno, pues igual que ya está profetizado que eso ocurrirá en el mundo, a nivel mundial, digamos, de la humanidad, no necesariamente en un contexto eclesiástico del creyente, pero dentro de la iglesia se nos habla también de esa tibieza y de esa apostasía. Esas aguas que entran y anegan nuestra fe. Muy bien. Así que, bueno, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado, Miguel? Nos hemos quedado, hemos estado hablando de todo esto, de lo que es externo, pero ahora sí vamos a hacer un apunto, creo que es interesante, porque sobre todo Pablo habla mucho del carácter de los hombres de ese último tiempo, y sería bueno, interesante apuntalar y hablar un poquito, por qué el hombre ha llegado donde ha llegado, por qué estamos viendo lo que estamos viendo, por qué dice Pablo que el hombre será así. Claro, solamente nada, en un minutito. Nosotros somos, yo siempre digo, incluso para entender a autores cristianos y teólogos, debemos entender que cada uno, o cada hombre, cada creyente, cada teólogo es hijo de su época. Hijo de su tiempo, como eran los profetas, hijo de su tiempo, etcétera, claro. Etcétera. Si no entendemos el tiempo en el que vivían, no vamos a entender su visión, ¿no? En cuanto teológica y en cuanto a la iglesia, al plan de Dios, reino de Dios. Entonces, hoy estamos viviendo el hombre, el perfil de hombre, obviamente es el resultado natural de todo un proceso que no ha comenzado ayer, o sea, esto viene de tiempo atrás, incluso de siglos atrás. Siglo XVI, fíjate, por hacer un recuento, rapidísimo, pero en el siglo XVI hay un renacimiento y eso nos está hablando obviamente del humanismo, ¿vale? El hombre vuelve a ser el centro de todas las cosas, ya no es Dios y ya no es la Biblia, el hombre tiene que ser el centro del saber, del arte y de todo. Luego todo eso seguirá avanzando y del hombre, después de ese renacimiento vendrá ese racionalismo y dentro del hombre la razón empezará a ser el centro de todas las cosas y por eso se viene a ese movimiento de la ilustración, del racionalismo que da lugar a ese hombre moderno o a ese tiempo de la modernidad. Luego todo eso se levantará en contraposición otro movimiento muy fuerte que será el romanticismo, donde
todo era muy frío y se le va a dar lugar al sentimiento, a la creatividad, ¿de acuerdo? Entonces, aquel hombre no solamente es racional, sino también es sentimental y después de ese romanticismo, ese caldo de cultivo, al yo, dará lugar, obviamente, al existencialismo. Ya siglo XX. Ya siglo XX, y tenemos pues esos filósofos pues, como pueden ser los padres o fundadores, Kierkegaard, Nietzsche, y luego pues Camus, Sartre y demás, ¿no? Incluso algunos españoles como Ortega y Gasset y demás. Pues ahora vivimos en un mundo existencialista, centrado en uno mismo, centrado en sus experiencias, ya muy postmoderno, centrado en su razón, centrado muy líquido en su humanismo. Entonces, ahora mismo estamos en un momento donde todo está centrado en uno mismo, donde no hay una referencia, obviamente, en cuanto a Dios, y eso afecta a todo lo que es el hombre, en cuanto a lo que cree, en cuanto a su conducta, sus valores, y vivimos en esa modernidad líquida que depende de mi propia existencia, de mi propia percepción, de mi propio sentimiento. De lo que de cómo yo me construyo a mí mismo. Todo eso es la herencia del existencialismo, de, ¿no? Todo, de lo que hemos recogido. O sea, que exactamente. O sea, que esa expresión que usaba Pablo, amadores de sí mismo, es a lo que ha llegado el hombre, porque desde el principio todo esto se fue gestando hasta que el hombre ha quitado totalmente, por llamarlo de alguna manera, a Dios de la ecuación. Claro, Dios, totalmente, ese postulado de Nietzsche de que Dios ha muerto, ¿verdad? Se ha ido dando, y es una sociedad que vive de espaldas a Dios. Y tú lo has dicho, Nietzsche lo dijo no desde un punto de vista tan teológico en cuanto a que Dios no existiera, sino él lo decía desde el punto de vista sociológico. La sociedad ya vive de espaldas a Dios, Dios ha muerto en la sociedad, por lo tanto debemos ignorarlo y debemos construirnos a nosotros mismos como vendría. Bueno, todo esto viene muy, muy bien descrito. El perfil sociológico del hombre actual, ¿de acuerdo? Viene muy, muy bien descrito, por ejemplo, o en Romanos 1 o en 2 de Timoteo 3, que si quieres podríamos simplemente por dejar unos versículos antes de concluir, pero yo creo que son tan ilustrativos, tan gráficos, que vamos a ver que lo que hoy estamos viviendo coincide perfectamente con ese perfil ya profetizado, anticipado en la Biblia acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos, ¿de acuerdo? Y si quieres, también en la última hora. Sí. Incluso hay expresiones como, hombre, inventores de males. Hay expresiones que son fuertes. Sí. Y lo estamos viendo. Tal vez lo dejaremos para el siguiente programa, pero cuando veamos algo de estadísticas o veamos algo de lo que está ocurriendo es tremendo, ¿no? Bueno, pues fijaros en Romanos 1:21, y simplemente leo este versículo, dice, pues habiendo conocido a Dios, por eso era importante que entendiéramos desde el Renacimiento cómo Dios fue desplazado para que el hombre fuera el centro de todas las cosas, y luego racionalismo, ¿vale? Como hemos dicho, ilustración, método científico, revolución industrial, luego romanticismo, existencialismo. Bueno, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Solamente un apunte, tal vez lo veremos más adelante. Pero al hombre se le está animalizando, se está rebajando esa imagen y esa semejanza que el hombre tiene de Dios, y a los animales se está humanizando. Luego lo veremos. Efectivamente, Se les quiere dar derecho, lo dejamos así solamente de gancho para que luego vean el siguiente programa, pero se les quiere dar derecho a los animales y veremos que eso es una barbaridad. Pero fíjate, o sea, se le empieza a dar la gloria a la creación, se le empieza a dar la gloria incluso a los animales, endiosándolos o humanizándolos. Dice, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó, fíjate, Dios levanta la mano, a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Al perder esa identidad y esa referencia de Dios y esa imagen, entonces caemos en esta modernidad líquida, ajá, en la que todo vale y todo termina en una corrupción y en una incluso deshonra también de nuestros propios cuerpos. Y fíjate, los entregó dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a esa mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si leyéramos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, versículo 1, cuando Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí, Miguel, es donde tú decías, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y nos da toda una descripción de lo que hoy en día también estamos viendo. Estamos viviendo. Sí, porque debemos de tener un prisma más abierto, no solamente debemos de ver en la iglesia, porque muchas veces entramos en el bucle de que vivimos solamente en la iglesia y poco más, pero hay que mirar mucho más, y esto es precisamente lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Sí, lo dejamos esto como introducción para el siguiente programa, cómo se han violado y se han roto todos esos límites en cuanto al orden natural, social, moral y espiritual. Ajá. Y en Isaías, creo que es muy interesante y muy profético, muy pertinente, muy relevante para el tiempo que estamos viviendo hoy. Y quiero terminar solamente con este versículo. Miguel, dice Isaías 5:20, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes de sí mismos. Y si siguiéramos leyendo todo este capítulo, habla que esto es la antesala de un gran juicio. Hoy más que nunca se han roto tanto las barreras y todo es tan confuso y difuso que ya la gente no sabe lo que está bien, lo que está mal, todo vale. Y a lo malo se le está llamando bueno y a lo que es bueno se le está llamando malo. Así que yo creo que es muy profético. Sí, yo creo que aparte este versículo último que has dicho de que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo son, lo he escuchado de muchos hermanos que están viendo la perspectiva que hay y cómo se ha transgredido la ley de Dios, que tiene todo una palabra, se llama pecado. Una palabra que esta sociedad no quiere escuchar, pero que es el centro del problema. Qué bueno, Fernando, qué interesante está todo esto, pero como tú bien dijiste en el programa anterior, tenemos un enemigo llamado reloj, que va marcando en este bueno. Eso no como la canción Las Horas, reloj que marca las horas, no, sino que marcan los minutos, ¿sí? Pero bien. Que esto nos deje este sabor, este buen sabor de boca, para en el próximo programa rematar lo que ya hemos comenzado con tiempos y sazones. Y el próximo programa, como tú bien has adelantado, nos iremos viendo cómo esto ha afectado y está afectando ya al clima, a la ecología, está afectando a la naturaleza, la cual está gimiendo, ¿sí? Está afectado, por supuesto, en lo social, en lo moral, y claro que sí, en lo espiritual. Y como todo esto, dando una antesala del próximo programa, está abriendo las puertas
a ese nuevo orden mundial, orden mundial del que ya, vuelvo a repetir, hablaremos el próximo programa porque ya se nos echó el tiempo encima. Fernando, un gusto, un placer siempre hablar contigo, compartir de lo que nos gusta, la palabra de Dios, compartir y edificarnos mutuamente en nuestra fe. Y ese es el deseo que tenemos para todos aquellos que nos están siguiendo a través de estos programas. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, te emplazamos para este siguiente programa, para concluir esto que hemos llamado de estos dos programas, Tiempos y Sazones de la Última Hora. Fernando, un abrazo muy grande. Nos vemos prontito porque el tiempo pasa rápido. Muy bien, gracias de nuevo, Miguel. Saludos a Marjorie, a toda la Iglesia Pentecostal de Vigo y a todos aquellos que nos estén viendo o siguiendo por los diferentes medios o redes. Así que un abrazo, bendiciones. Lo mismo digo para Liliana y los chicos. Un abrazo grande, Fernández. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.